Bueno, la clase de hoy es sobre funcionamiento diferencial de ítem. Es un tema muy importante dentro de la psicometría porque es un análisis que se realiza para poder detectar aquellos ítems que pueden tener un funcionamiento diferente en distintos grupos y puede generar algún tipo de error de medición. Se espera y siempre se busca que mediante las puntuaciones del test uno pueda realizar algún tipo de diagnóstico o un tipo de interpretación y que esa interpretación de los resultados permita hacer una estimación de los grados de habilidad, aptitudes, rasgos o el constructo que uno quiere medir y que no esté influenciado por el instrumento, sino que sea representativo de ese constructo psicológico que tiene cada uno de los individuos. Cuando sucede que algún instrumento pueda tener algún tipo de ventaja con respecto a algún tipo de usuario, estamos hablando de que el instrumento tiene un sesgo, que no hay equidad en las puntuaciones y es un problema dentro de lo que sería los instrumentos de medición. Es por eso que se busca que los test tengan una equidad, ¿sí? Y un funcionamiento diferencial de los ítems adecuado, es decir, que no existan comportamientos atípicos según los grupos, y es una preocupación que siempre va a estar presente en la construcción de los instrumentos en distintas etapas, ¿sí? Y que hay procedimientos estadísticos que ayudan mucho a poder encontrar cuál de los ítems que constituyen un instrumento pueden tener un funcionamiento diferente, ¿sí? Acuérdense que estamos buscando lo que es la equidad, es decir, que sean la posibilidad de que todas las personas sean medidas con maneras adecuadas, ¿sí? Y que no existan alguna ventaja sobre un grupo con respecto a otro. Por lo tanto, equidad, ustedes saben que hace referencia a la imparcialidad que requieren que las características personales de los sujetos que cumplimenten el test sean irrelevantes para las medidas del constructo y que no tengan efectos apreciables en el resultado del test o en su interpretación, ¿sí? Cuando uno realiza o utiliza un instrumento de medición en el ámbito laboral, educacional o en clínico o en el área donde uno tiene que trabajar con un test psicológicos, se espera que las puntuaciones que se obtienen con el instrumento no genere alguna situación favorable a un grupo con respecto al otro. Entonces se busca que todas las personas que son medidas por los mismos instrumentos tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades, ¿sí? Que la diferencia que se observa en las puntuaciones se debe a las diferencias de constructos psicológicos que se están midiendo y no por otro factor o otra variable que puede estar interviniendo en los resultados. Entonces, por una cuestión de ética, de utilización adecuada de los instrumentos, se espera que esta característica de la equidad se presente en todos los instrumentos y para lograr eso hay procedimientos estadísticos adecuados para lograr, ¿sí? Para poder llevar a cabo y identificar cuando un ítem está funcionando de manera inadecuada en un grupo en particular. Cuando observamos que existen ese tipo de comportamiento y que no están teniendo un funcionamiento adecuado, todos los ítems para todas las personas y todos los tipos de diferencias, clases o características que pueden tener las personas, estamos hablando de un sesgo. Podemos definir el sesgo como la deficiencia en el test o en la forma en que es usado, genera diferentes significados para las puntuaciones obtenidas para miembros de diferentes grupos, ¿sí? Cuando hay un grupo que puede ser favorecido y otro perjudicado, estamos haciendo referencia a que el instrumento tiene un sesgo. Otra definición, otro concepto asociado con el sesgo, obviamente, propuesto por distintos psicometrista, es que es una fuente de invalidez, es decir, esto le quita validez al instrumento, o de error sistemático, ¿sí? Porque se presenta y se manifiesta de manera constante en todos los participantes, ¿sí? Y que se refleja como un test mide a los miembros de un grupo de forma particular. Es decir, si es un instrumento que
favorece a un grupo étnico o a una persona de clase social diferente o de una nacionalidad diferente o de una variable por relación a la edad o sexo de los participantes, ahí estamos haciendo referencia que existe un sesgo y que está generando un comportamiento diferencial. Otra definición, otro aspecto a tener en cuenta del sesgo es que es la validez diferencial de una interpretación de la puntuación de un test para cualquier subgrupo definible y relevante de sujeto examinado con. En definitiva, el sesgo es algo que no es deseable en los instrumentos, que genera una evaluación diferente para un grupo o para una persona en particular, con algunas características en particular, y que se debería buscar los mecanismos y las técnicas adecuadas para poder eliminar esos errores sistemáticos que se pueden presentar. Como dijimos, hacemos referencia a diferentes grupos, ¿sí? Estos grupos pueden ser clasificados por distintas características o en distintas categorías. Por ejemplo, la etnia, ¿sí? Si un test difiere o favorece a un grupo étnico con respecto a otro, al género, si un test favorece a las mujeres o a los hombres, ¿sí? Uno con respecto al otro, en las clases sociales, si hay algún instrumento que favorece a distintos niveles sociales, habría que buscar la forma de que los ítems no tengan este sesgo y que si yo mido la inteligencia en distintos niños de la población, los resultados sean favorables y adecuados para los distintos clases sociales. Y si en algún caso observo que favorece a un grupo con respecto al otro, hay que modificar y cambiar esos ítems para evitar ese tipo de inconvenientes. La edad, la región donde vive una persona, puede ser en el caso de las pruebas educativas, cuando las personas viven en el ámbito de la ciudad y cuando viven en lugares alejados de la ciudad, que algunos ítems y algunas formas de redactar o dar ejemplo y características son de idiomas muy contextuales de una región con respecto a la otra y pueden generar este tipo de sesgo. Nación, ¿sí? Cuando se hacen, por ejemplo, las comparaciones de las pruebas educativas de distintos países, uno tiene que tratar que los instrumentos no tengan ningún tipo de sesgo cuando yo comparo el resultado de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, etcétera, y obviamente de la misma manera con otros países de Europa, de Asia, etcétera. El hábitat, bueno, estos son distintos tipos de clasificaciones de grupos. Para entender un poco este tipo de análisis, generalmente se clasifican los grupos en dos tipos. Los grupos focales, que es aquel que se considera perjudicado por el test, y el grupo de referencia, que es el grupo de comparación y que normalmente son mayores y los otros son menores. En realidad, se considera que un grupo se favorece más que el otro, ¿sí? Y esto, el grupo focal, el grupo de referencia, es una manera de poder clasificar y diferenciar los grupos, ¿tá? Porque en el caso del grupo focal, uno puede decir que en el género pueden ser los hombres o pueden ser las mujeres, y en el grupo de referencia puede ser el hombre o las mujeres. Eso va a estar en referencia a que si el instrumento y el test y los ítems en particular favorecen a las mujeres, vamos a decir que el grupo focal son los hombres. Y si en ese caso el grupo de referencia son los hombres, dice que el grupo focal sería las mujeres que están perjudicados por ese instrumento. Entonces, esto va a ir variando según las características. En realidad, lo que se busca es poder tener una clasificación de los dos grupos para poder hacer una comparación y poder establecer en qué momento en ese ítem favorece a un grupo o perjudica al otro. En relación a lo que es la detección del sesgo, se han realizado dos aproximaciones estadísticas para determinarla. Un sesgo externo es el grado en que las puntuaciones del test muestran correlaciones con variables irrelevantes para su interpretación y ajena a este. Es un procedimiento un poco más asociado con lo que es la validez externa y muchas veces es más difícil de poder identificarlo y establecerlo, muy asociado con lo que sería la validez aparente, ¿sí? Y el que más nos interesa a nosotros es el sesgo interno, se refiere a las propiedades psicométricas de los ítems de los test. Es donde uno busca
cómo es el funcionamiento de cada uno de los reactivos, ¿sí? En diferentes grupos para ver si realmente se comporta de la misma manera y no genera ningún tipo de sesgo. Bueno, para lograr esto se hace el análisis del funcionamiento diferencial de los ítems, que se denomina DIF, ¿sí? Un ítem se considera insesgado si la probabilidad de éxito para el ítem es la misma para sujetos igualmente capaces, independientemente de su grupo a que pertenece, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se considera insesgado, es decir, que no existe sesgo, cuando la probabilidad de éxito, es decir, que una persona responda correcta o incorrectamente a un ítem, del ítem, con personas que tienen igualmente las mismas capacidades, es decir, que tengan el mismo nivel de capacidad intelectual, o mismo nivel de rasgo, o el mismo nivel de atributo que uno está midiendo, ¿sí? Y que no difiera según los grupos a que pertenecen. Esto quiere decir que si una persona que tiene capacidades muy altas en matemática, su probabilidad de rendimiento en un ítem o ejercicio de matemática va a ser igual y semejante a aquellas personas que tienen las capacidades iguales que él, y no porque pertenezca a un grupo que sea masculino o femenino, ¿sí? Entonces, cuando se puede controlar esa situación, estamos hablando de que el ítem es insesgado, que no tiene ningún tipo de sesgo. Ahora, cuando sí tiene un sesgo, ¿sí? Estamos hablando de que ese instrumento, ese ítem en particular, está generando una ventaja a un grupo con respecto al otro, por lo tanto se debería revisar y controlar cuál sería el mejor proceder. Generalmente, cuando sucede estas situaciones, lo que uno puede lograr, encontrar o tratar de realizar es ver el DIF, pero del aspecto más sustantivo. Lo otro es más del aspecto estadístico, ¿sí? El análisis sustantivo se suele someter al ítem a un escrutinio de expertos, ¿sí? Personas que son psicometristas o que manejan el contenido o el constructo que se está midiendo, especialistas en el currículo de desarrollo de test, por ejemplo, para buscar una fuente de sesgo. Entonces, en ese caso, se observa que estadísticamente ese ítem favorece un grupo con respecto al otro, y mediante un análisis de las palabras, los ejemplos, el contexto, el vocabulario que se utiliza, se trata de encontrar dónde está esa diferencia semántica a la hora de redactar el ítem que genera un beneficio a un grupo con respecto a otro, ¿sí? En caso de no encontrar esa diferencia, porque por ahí es un resultado bastante difícil de lograr, ¿sí? Y el ítem funciona demasiado mal, y quiere decir que tiene un funcionamiento muy diferencial y muy marcado entre los dos grupos, la decisión más correcta sería eliminarlo del instrumento. Y en caso de que se pueda identificar cuáles son las causas, se debería modificar, redactar y cambiar el ítem en todos los aspectos que sea necesario, y volver a utilizarlo y probarlo si no genera ningún tipo de inconveniente a futuro. Bueno, otra característica que tenemos en cuenta son el funcionamiento diferencial de las alternativas, ¿sí? En este caso, son basados especialmente en las pruebas de respuesta de opciones múltiples. No es un funcionamiento diferencial como el DIF, pero sí se hace un análisis de cuáles son el funcionamiento de estas alternativas y para ver si existe algún tipo de comportamiento activo, ¿tá? En este caso yo tengo una curva característica del ítem, en donde la opción correcta es las 4, y veo el funcionamiento de las alternativas 2, 3 y 1, ¿sí? Y se busca o se espera ver si este comportamiento se mantiene de manera adecuada y ver cuáles son los distractores que mejor funcionan en cada uno de los sitios. En este caso, se puede observar que cuando tengo niveles muy bajos de habilidad, la opción 2 es una de las más elegidas, ¿sí? La opción 3 es una de las que siguen, y la que menos utilizan es la opción número 1. En este ejemplo, yo puedo observar que la mayoría de las opciones se utilizan de la misma manera cuando no se sabe cuál es la respuesta correcta, y en este caso se observa que el comportamiento de la opción número 4 es la más elegida con respecto a la 1 cuando tengo niveles de 0 o 0,5 de habilidad,
¿sí? A partir de ahí, cuando ya los estudiantes ya tienen un conocimiento de cuál es la correcta y la incorrecta, cambia ese funcionamiento. Pero este es un análisis que se hace para ver el tema de las alternativas. ¿Sí? En ocasiones se puede observar también si este funcionamiento puede diferir según los tipos de grupos, pero no es específicamente el DIF, no es lo que se busca el sesgo en este caso, sino observar si algún tipo de alternativa están comportando de manera inadecuada y mejorar y cambiar esa alternativa para que sea un poco más eh, adecuado en la medición de esos constructos con otro conjunto de reactivos. Lo que nosotros realizamos con el procedimiento del DIF, ¿sí? Es detectarlos mediante distintos procedimientos. Hay uno de ellos utilizando tabla de contingencias, que es un poco el procedimiento más clásico que se ha utilizado siempre para diferenciar y encontrar el funcionamiento diferencial de los ítems, y otros que están basados en la teoría de respuesta, ¿sí? En este caso usamos el procedimiento basado en la tabla de contingencia, donde tenemos un grupo de referencia, un grupo focal, la respuesta a los ítems de intervalos de habilidad, ¿sí? Tenemos distintos niveles de intervalo de habilidad, ¿sí? Entonces en esta tabla podemos identificar el grupo de referencia focal y de referencia, las respuestas a aciertos y correctos y aciertos, errores, ¿sí? Y cada intervalo de individuos de las puntuaciones totales. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si yo tengo un instrumento que varía del 0 al 30, del 0 al 40, al 0 al 50, porque son múltiples de opción con correctas, incorrectas, si yo sumo todas las puntuaciones, todas las respuestas de los sujetos, voy a tener el puntaje total de cada uno de los individuos. Y voy a dividir ese conjunto de las puntuaciones, agruparlos por intervalos, ¿sí? Entonces puedo decir que aquellos participantes que son de, con puntaje 0 a 5 es un grupo. Aquellos participantes que van del 6 al 10 es otro grupo. Y de esa manera voy generando los distintos intervalos, ¿sí? Este es un grupo, este otro grupo y así sucesivamente. En caso de que sean del 0 al 30, yo podría agrupar en todo caso en 5 grupos, ¿sí? O en este caso serían de 6 grupos. Entonces, de esa forma, yo veo cómo en el primer grupo, que son sujetos considerados con el mismo nivel de habilidad, el mismo nivel de capacidad, se observa esta relación entre las respuestas correctas y incorrectas. Y busco este tema de lo que sería la probabilidad de respuestas correctas y la probabilidad de respuestas correctas para el grupo de referencia y para el grupo focal. Se espera de que si el comportamiento es adecuado para ambos grupos, este rendimiento debería ser igual tanto para el grupo de referencia como el grupo focal. Es decir, si el nivel de dificultad de este ítem es de 0.40, se supone que este índice de dificultad para el ítem 0.40 en el grupo de referencia es igual para el grupo focal. Entonces no habría diferencia entre ambos. Para lograr esa situación uno tiene que generar una serie de estadísticos y procedimientos para poder evaluar hasta qué punto, ¿sí?, existe diferencia entre las proporciones del grupo de referencia y las proporciones del grupo focal. Para eso, un procedimiento más utilizado son las medidas de diferencia de proporcionalidad estandarizada. En realidad es uno de los primeros que surgieron y que se utilizaron, pero hoy actualmente están poco utilizados y se tiene en cuenta más los análisis basados en la teoría de respuesta libre. ¿En qué consiste? Bueno, yo hago un análisis de la diferencia entre PF, que sería la probabilidad de frecuencia del grupo focal de respuesta correcta, menos PR, la diferencia del grupo de referencia, la proporción de respuestas correctas, ¿sí?, mediante esta fórmula, donde se obtiene algún factor de control, sobre todo muchas veces se utiliza la cantidad de casos para poder ajustar a la misma proporción y no que influya en base al grupo de referencia y grupo focal, ¿sí? Y se estima un estadístico que varía entre -1 y +1.
¿sí? Cuando se observa que el valor está más cercano a 1, hay una, favorece a un grupo, y cuando está más cercano a menos 1, favorece el otro. Lo que se espera es que los valores estén cercanos a 0. ¿Sí? Entonces, cuando están entre 0,5 y 0,5, denota ausencia de diff. Cuando están entre, sería menos 0,10 y menos 0,5, y entre 0,5 y 10, se aconseja una inspección de los ítems. Y cuando la diferencia es mayor a 0,10, habría que revisar estos ítems. ¿Ah? Entonces, de esa manera uno puede identificar que estos ítems pueden tener algún tipo de funcionamiento diferente. Uno de los estadísticos más utilizados para evaluar el funcionamiento diferencial de los ítems, y que ha sido muy reconocido en el transcurso de los tiempos, es la razón del logaritmo de la plausibilidad, ¿sí? Que es propuesto por Mantel y Heinzel, ¿sí? Este es un estadístico donde se evalúa también que el funcionamiento de los ítems en el grupo referencia y focal son iguales. El estadístico que se utiliza es esta fórmula, ¿sí? Donde se hace la sumatoria de A por D dividido por T, dividido por B por C dividido por T. Este valor, si las diferencias y el comportamiento son semejantes en ambos casos, ¿sí? Que la probabilidad de respuesta correcta, tanto en referencia como en grupo focal, son iguales, te da un valor igual a 1. ¿Sí? Y para ver si este valor obtenido puede ser estadísticamente significativo, se utiliza una prueba de chi cuadrado para establecer el nivel de significación, ¿sí? Este procedimiento ayuda a identificar si hay funcionamiento diferencial en los ítems. Por ejemplo, acá tengo un ítem, una prueba de razonamiento numérico que van de la respuesta del 1 hasta el 40. En este caso, en la respuesta o en el ítem 1, se observa el índice de que es 1,0099, muy cercano a 1, y se dice que estadísticamente no es significativo. Para que sea estadísticamente significativo, el valor tiene que tener un valor cercano a 1,96. En este caso tenemos de 4,28, ¿sí? Y el valor obviamente difiere muchísimo de 1. En este caso, este valor, lo que siguen del ítem 2, 3, 4, 5, 6, tiene valores muy cercanos a 1, por lo tanto se observa que no son estadísticamente significativos. Pero en este caso, si el ítem 10 tiene un valor mayor a 1 y es estadísticamente significativo. Puede suceder también que, como en el caso de la respuesta 8, que también acá es estadísticamente significativo y pues no ha sido identificado porque no pasa el punto de corte de 1,96. Pero uno ya tiene una idea de que en este ítem 8 también hay un funcionamiento que está de manera inadecuada. Bueno, los métodos más utilizados hoy actualmente es con la actividad de respuesta al ítem, y se busca el funcionamiento diferencial de los ítems. Se puede hacer tanto para ítems dicotómicos como ítems politómicos, ¿sí? En este caso, lo que se espera es que la probabilidad de responder un ítem con un nivel de habilidad fija no difiere de la probabilidad de responder un ítem de un grupo de referencia y con respecto a un grupo focal con el mismo nivel de habilidad. Tiene que mantener esta situación de que la probabilidad de respuesta correcta o incorrecta, tanto un grupo focal como un grupo de referencial, se debe al nivel de habilidad que tiene la persona y no por pertenecer a un grupo en particular. Entonces, cuando yo controlo el nivel de habilidad de ambos grupos y se mantiene que la probabilidad de respuesta de un grupo con respecto son iguales, entonces considero que no hay funcionamiento diferencial. Dentro de esta capacidad de poder identificar funcionamiento diferencial, podemos tener dos tipos de DIF. El DIF que es uniforme, ¿sí? Que es cuando se mantiene de manera constante la diferencia en todos los niveles de rasgos medidos, y el DIF que no es uniforme. En este caso yo tengo un ítem, el mismo ítem que fue calculado para un grupo de referencia y para un grupo focal. Yo puedo observar que para una persona que tiene niveles de habilidad, niveles de habilidad de 0, iría acá,
¿sí? Para el grupo de referencia, la probabilidad de responder correctamente es de 0,7. Y para el grupo focal es de 0,40. Entonces, de esa manera yo puedo estar identificando que en ese grupo hay una ventaja uno con respecto al otro. ¿Tá? Esto se puede observar que la curva de este ítem, que es el mismo para el grupo, para ambos grupos, pero acá se puede observar que se estimó la curva y es más fácil para el grupo de referencia, mientras que en este caso, esta misma curva para el mismo ítem es más difícil para el grupo de focal. Entonces hay un comportamiento diferencial. Lo que sí puedo observar que este comportamiento se da en todos los niveles de rasgo de manera constante. Entonces, la distancia que hay en cada uno se mantiene de forma constante. Y no se observan ningún tipo de solapamiento o de cambios en base al nivel de habilidad y la diferencia de los grupos, como sucede cuando hay un diff que es de carácter no uniforme. ¿Tá? En este caso, el grupo de referencia es este ítem y el grupo focal es este. ¿Sí? Podemos observar que en un primera instancia, cuando yo tengo niveles de habilidad de -1 hacia -4, ¿sí? La probabilidad de respuesta correcta para el grupo de focal es mucho más alta, ¿sí? que, que el grupo de referencia. Obviamente también hay un nivel de sesgo y adivinación que puede estar influenciando. Y que cuando pasa el nivel de 0,1, ¿sí? hacia adelante, vemos que el comportamiento es diferente, que el grupo de referencia tiene mayor ventaja con respecto al grupo focal. ¿Sí? Entonces acá se observa que no hay un mismo comportamiento de manera constante en los dos grupos en consideración a los distintos niveles de habilidad. El nivel de habilidad más bajo, en este caso, favorece a un grupo con respecto al otro, pero cuando se cruzan las dos curvas, se observan que cambia la lógica de que el ítem resulta mucho más fácil para un grupo con respecto al otro. En este caso es un funcionamiento diferencial, el ítem está funcionando inadecuadamente para ambos grupos, pero no de manera constante como vimos en el otro caso, sino que va variando según los niveles de habilidad. Ambos casos, tanto el diff no uniforme como uniforme, obviamente son funcionamientos no deseables, son sesgos que están presentes que habría que mejorar y buscar y revisar qué es lo que está sucediendo. Bueno, para calcular esto y para poder estimar, bueno, en teoría de respuesta al ítem se utilizan las medidas basadas en la comparación de modelos para poder comparar y revisar cuándo existe un if o un funcionamiento diferencial en el sistema. ¿Sí? En este caso, en teoría de respuesta al ítem, bueno, en teoría de respuesta al ítem usamos las medidas basadas en comparación de los modelos. ¿Sí? Yo tengo que comparar una curva con respecto a las otras para ver si existen diferencias o funcionamiento diferencial entre los grupos. ¿Sí? En este caso yo puedo utilizar con un modelo que significa dos pasos. Por un lado, un modelo C, que es un modelo posiblemente más simple, y un modelo A, que puede ser un modelo mucho más complejo. En un modelo más complejo, yo considero que los parámetros de B1 y B2, que serían de dos grupos diferentes, se mantienen de manera constante. Mientras que en un modelo C puedo considerar que no hay diferencia y que son un grupo de manera constante y libre. Entonces, yo hago una comparación mediante una prueba basada en chi cuadrado y comparo ambos modelos y trato de estimar que esta diferencia no sea estadísticamente significativa. Ahora, lo que más me interesa a mí, además de saber si a nivel general el instrumento difiere con respecto a los dos grupos, es evaluar, ¿sí? ítem por ítem, si hay un funcionamiento diferente. ¿Y cómo hago? Estimo el valor del parámetro B1, B2 para un grupo y el B1 para el mismo grupo de un mismo ítem, en este caso puede ser el R1, observo esa diferencia entre ambos, obtengo el error de estimación de ese ítem y hago una división entre este valor con respecto al error de medición y transformo este valor en un puntaje Z. Y este puntaje Z
el que a mí me va a permitir, de alguna manera, ¿sí? Estimar si es significativo o no ese, ¿tá? Un puntaje Z que va 0,92, 0,98, 0,95 y puedo observar que este puntaje Z es mayor a 1,96, ¿sí? Mayor a 1,96 como en este caso, ¿sí? Entonces ahí sí ya puedo estimar de manera estadística que es significativo. Entonces la diferencia entre B2 menos B1 en el ítem 7 es bastante alta y lo cual me dice que es estadísticamente significativo. Veamos un ejemplo con una salida de un programa que es el Bailo, que es muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente, que usted también lo tiene en el libro, ¿sí? Yo observo el grupo 1 y el grupo 2. ¿Tá? El grupo 1 y el grupo 2, ¿sí? Y tengo la estimación del ítem 1 y su error de estimación. El valor del ítem 1 y el error de estimación. Y así con los ítems 1, 2, 3, 4, 5. Son 50 ítems. Acá podemos ver 26, 27, 28, 34. La tabla es mucho más grande. Bueno, una vez que yo obtengo esta diferencia, ¿qué hago? Veo la diferencia de menos 2,020 menos 1,997 me da un valor igual a 0, menos 0,553. Y el error que obtengo es de 0,325. Entonces ahí yo puedo hacer lo que sería una tabla de un puntaje Z. ¿Sí? Digo que menos 0, 3, perdón, 0, 0, 53, ¿sí? Dividido por 0,325, ¿sí? Me va a dar un valor igual a un Z, donde yo tendría que ver si ese valor es mayor a 1,96, yo puedo decir que es significativo en 0,05, ¿sí? Y si no es mayor de 0,96, digo que la diferencia entre en los valores en el ítem 1 y 2 no son estadísticamente significativos. Y de esa manera puedo ver el funcionamiento diferencial, ¿sí? Entre estos. Otro procedimiento es mediante otro programa que es el WinStep, ¿sí? Donde tengo los mismos resultados, tomo el valor del grupo 1, ¿sí? Y el valor del grupo 2, que son las dos características, la medida del grupo del ítem 1, que en este caso acá está el ítem 1, ¿sí? Este sería el ítem 1, su error, y hago lo mismo entre este y el error. ¿Tá? Y veo la diferencia entre ambos es igual a menos 0,5. ¿Sí? Y esta diferencia mediante una prueba T, ¿sí? En vez de puntaje 7 es prueba T, o mediante un chi cuadrado basado en Mantel-Hansel, me dice que si es estadísticamente significativo o si es estadísticamente significativo. ¿Sí? Acá observo que en ambos casos no es estadísticamente significativo. Sí puedo observar que en el ítem 7, ¿sí? El valor es mucho más alto, así que la diferencia entre la estimación de menos 1,30 y menos 2,57 es muy grande. Puedo observar que estadísticamente es significativo, si hago un redondeo de este valor y también de este, ¿sí? Y digo que hay un funcionamiento diferencial. Y obviamente veo que la magnitud, la diferencia entre ambos grupos es de 1,27. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, una persona para responder niveles, responder este ítem de forma correcta, necesita tener niveles de menos 2,57 de habilidad. Mientras que para este grupo, para responder correctamente el ítem, tiene que tener un valor de menos 1,30. Entonces, para este grupo, con menos habilidad, es suficiente para responder correcto, y para este se tiene que exigir un poco más para responder correctamente. O sea, hay una diferencia y es más favorable este ítem para este grupo número 2 que con respecto al grupo número 1. Y de esa forma yo puedo observar esta diferencia entre estos ítems. Este programa también te da la posibilidad de presentar distintos gráficos, distintas funciones,
En este caso puedo observar que están los ítems arriba, que serían del 1 al 50, y los puntos en el grupo 1 con respecto al grupo 2. Y en esta distancia entre el 2 y el 1 es donde se observa la diferencia entre ambos y se ve que hay una magnitud o una diferencia en los valores T, y entonces dicen, bueno, acá se puede observar que hay estadísticamente significativo o funcionamiento diferencial de los sistemas. Obviamente hay una serie amplia de gráficos que permiten ver este tipo de comportamiento. En otro caso, se puede utilizar mediante otro programa que es el RUM, ¿sí? Y donde yo puedo estimar, en este caso con relación al sexo, a una prueba de rendimiento, ¿sí? Que está dividido en distintos niveles, ¿tá? Y veo la curva característica del ítem, que es esta que está en gris, y la curva en color azul y rojo, que es para las mujeres y varones. Y observo si primero se ajustan a esta curva esperada, que es el modelo propuesto por el modelo de respuesta al ítem, si es la curva característica del ítem, y si veo si hay una gran diferencia entre ambos grupos. Acá se puede observar que a simple vista no hay diferencia. Sí, por ahí puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, pero no se nota ningún tipo de diferencia marcada. Como dije que tengo la variable sexo, también puedo hacerlo con variable turno, ¿sí? En este caso, yo estimo la variable turno. ¿Vamos? Acá digo que es el turno mañana o tarde. Y veo que el funcionamiento también se mantiene un poco semejante. Puede haber en algunos niveles de habilidad un poquito más de diferencia entre los grupos, ¿sí? Como se puede observar acá. Pero por lo visto este tipo de diferencia es muy pequeña y no genera tanto inconveniente, ¿sí? Como también acá. No hay diferencia muy marcada. Acá tengo otro grupo, está basado en el sector colegios estatales y privados, y también veo lo mismo, que se ajustan de manera adecuada en ambos casos, ¿sí? Posiblemente en los niveles más bajos y en estos niveles cercanos a 0,5 puede haber un poco de diferencia, pero no se considera que sea suficiente, ¿sí? A su vez, este programa también lo que te permite hacer para ver el funcionamiento diferencial de los ítems es generar una tabla donde clasifico, tengo los ítems del 1 al 50, al 60, de lo que sean, ¿sí? Y tengo los valores de F, ¿sí? Ya está una distribución, una prueba estadística basada en la F, ¿sí? Como la ANOVA, y donde tengo, en un caso, los valores de los intervalos de clase, ¿sí? Yo divido las clases, que serían los distintos niveles de rendimiento. Puede ser que divida en 4, en 5, en 10, depende de lo que yo creo que sea pertinente. El sector, que en este caso es la variable que vimos recién, si era estatal y privado, y después un intervalo que va de las clases por sector, ¿sí? Están divididos los sectores y los distintos niveles, ¿sí? Sector estatal y privado, clase baja, clase en el sentido de clase, no es clase social, sino clase de niveles de rendimiento. Rendimiento bajo, un poco más alto, mediano, alto, muy alto, ¿sí? Y así está dividido tanto para los estatales y como para los privados. Y acá se puede observar que si yo lo divido en bajo, un poco más alto, mediano, alto y muy alto, y bueno, en algunos ítems sí se observa diferencias significativas. Pero esto es esperable porque el rendimiento y el comportamiento en los distintos niveles de rendimiento está basado y está moldeado en base a los niveles de dificultad del ítem, ¿sí? Entonces es más esperable que se dé esta situación de diferencia significativa en los tipos de intervalos. Pero en el caso de acá del ítem número A10, observa diferencia significativa para el sector y también para estos dos ítems, más este ítem que está acá abajo, ¿sí? Entonces en estos cuatro ítems hay funcionamiento diferencial según el sector. Esta diferencia y funcionamiento diferencial es de forma uniforme. ¿Por qué? Porque se observa de manera constante en ambos grupos. Si hubiese encontrado diferencia también entre la interacción de clase de intervalo y sector, ahí sería también una diferencia no uniforme, ¿tá? Sería en ese caso no uniforme. Pero acá se observa que es únicamente de carácter uniforme. Bueno, y de esta manera yo puedo evaluar también el funcionamiento diferencial de los ítems
con estas dos características, uniformes versus no uniformes. Bueno, hasta acá es el día de hoy. Esto sería todo lo que se hace para ver el funcionamiento diferencial de los ítems. Ya veremos más adelante cómo se hace con un programa y se puede hacer la interpretación de los datos.